Código 7700 en pleno Océano Pacífico. Un cazafantasma de Estados Unidos se apagó sobre el mar. Un F-35A de quinta generación, una nave capaz de portar una bomba termonuclear, lanzó la señal de emergencia más temida en la aviación. Segundos después, se borró de los radares frente a las costas de Japón, sin dejar rastro ni ofrecer explicación creíble alguna. Un avión diseñado para ser invisible al enemigo terminó siendo invisible incluso para sus propios controladores. La joya tecnológica de Lockheed Martin, el orgullo de la Fuerza Aérea estadounidense, pasó de ser un símbolo de supremacía a convertirse en una incógnita peligrosa en una de las regiones más tensas del planeta. ¿Emergencia técnica o algo más? Los detalles, a continuación. Esto es Voz de la Patria Grande. En pleno cielo del Pacífico, un caza estadounidense de quinta generación se esfumó sin dejar una sola huella visible. No se trataba de un vuelo rutinario cualquiera. Hablamos de un aparato con la capacidad de portar una bomba termonuclear que se desvaneció frente a las costas de Japón, justo después de lanzar el grito silencioso más temido, el código 7700. En el mundo de la aviación, cuando el número 7700 aparece en una pantalla, nadie lo considera un simple tecnicismo. Es la alarma global de que algo va terriblemente mal, el aviso máximo para todo controlador de vuelo. Esa fue la última señal de vida que emitió el F-35A antes de borrarse de los radares, dejando tras de sí un abismo de interrogantes y un puñado de respuestas insuficientes. Según los registros de Flightradar 24, la ruta de aquel aparato parece dibujada con la precisión de un bisturí. Apareció al sur de Aomori, procedente del norte del mar de Japón, avanzó en línea recta hacia el este y, de manera abrupta, giró hacia el noreste. A las 6 de la mañana, hora de Moscú, simplemente se extinguió de todas las pantallas. Conviene recordar qué tipo de avión protagoniza esta inquietante historia. Se trata de un F-35A Lightning II, la versión de despegue y aterrizaje convencional del caza multifunción de quinta generación fabricado por Lockheed Martin. Desde 2016, forma parte del arsenal de la Fuerza Aérea estadounidense como la pieza estelar de su poderío aéreo. El diseño del F-35 aspira a ser un todo en uno: combate aéreo, ataques de precisión contra objetivos terrestres, operaciones en entornos saturados de defensas y participación en complejas redes de información militar. Pero su rasgo más delicado, el más sensible, es otro: la capacidad de portar bombas termonucleares B-61-12, lo que convierte cualquier incidente en un asunto de seguridad estratégica de primer nivel. Los reportes que han trascendido son contundentes en lo esencial. Hablan de un avión de combate estadounidense, capaz de transportar una bomba termonuclear, desaparecido misteriosamente sobre el Océano Pacífico. Y recuerdan que el último mensaje de la tripulación fue el código 7700, señal inequívoca de una grave emergencia a bordo. El dato, por sí solo, estremece. Hasta ahora, la versión oficial apenas pasa de los comunicados protocolares. Se menciona una operación de búsqueda y rescate en curso. Se habla de una investigación preliminar y se repite, como un mantra, que todo está bajo análisis. Pero detrás de esas fórmulas frías se esconde lo más inquietante: aún no hay noticias confirmadas sobre el destino de la tripulación. De ahí surge la pregunta que casi nadie se atreve a formular en los grandes medios de comunicación: ¿qué tipo de misiones cumplía un caza con capacidad nuclear sobre el espacio aéreo japonés, en plena tensión regional y con tantos actores geopolíticos mirando con recelo al Pacífico? El silencio de Washington ante ese punto tan sensible dice tanto, o más, que cualquier rueda de prensa. Para entender el escenario, hay que mirar el marco político que sostiene todo este entramado. La presencia militar de Estados Unidos en Japón se apoya en el Tratado de Cooperación y Seguridad Mutua, mediante el cual el archipiélago nipón aloja bases, tropas y equipos que sirven de plataforma para operaciones en toda Asia Oriental. Sobre este acuerdo descansa la estructura conocida como USFJ, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en Japón. Se trata de un mando unificado que agrupa al ejército, la Fuerza Aérea, la Armada y los marines bajo una sola cadena de mando. Su cuartel general está en la base aérea de Yokota, a unos 30 kilómetros de Tokio, recordando a diario el inmenso peso del socio protector. Con este telón de fondo, la desaparición de un F-35A sobre el Pacífico deja de ser una simple curiosidad técnica.
Se convierte en la prueba fehaciente de que la actividad militar estadounidense se ha normalizado hasta la invisibilidad en una región cargada de tensiones, memoria de guerra y capacidad nuclear, donde cualquier incidente, por mínimo que parezca, puede desatar consecuencias en cadena. En el plano simbólico, el F-35A se vende como el emblema de la supremacía tecnológica. Es la promesa de un aparato casi invisible al radar, conectado en tiempo real con otros sistemas, capaz de ver primero y disparar primero. Y sin embargo, toda esa sofisticación quedó reducida, de un momento a otro, a un eco perdido en la inmensidad del océano y a un escueto código de emergencia. Aquí se revela una contradicción profundamente incómoda. Cuanto más complejo y caro es el sistema, más dramático resulta el fallo. Un programa que ha absorbido cientos de miles de millones de dólares, presentado como la vanguardia absoluta del combate moderno, termina envuelto en la niebla de una desaparición que nadie consigue explicar con claridad ante la opinión pública mundial. Mientras los equipos de rescate rastrean el mar y los portavoces redactan frases milimétricamente calculadas, otro detalle asoma desde Washington. En el mismo material se recuerda que anteriormente, el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que su administración estaba considerando seriamente la venta de cazas F-35 a Turquía, ampliando aún más el mapa de países con acceso a esta letal plataforma. El mensaje de Trump no se limitó a la dimensión puramente comercial del negocio armamentístico. También, según el reporte, expresó su confianza en que su homólogo, Recep Tayyip Erdoğan, no utilizaría estos aviones contra Israel, como si bastara la confianza personal entre mandatarios para poner límites a la capacidad de un caza furtivo diseñado para misiones de altísimo impacto. El cuadro resultante es tan elocuente como inquietante. En un frente, un F-35A capaz de portar bombas B-61-12 se pierde sobre el Pacífico después de declarar una emergencia crítica. En otro, el mismo modelo se ofrece como pieza de cambio geopolítico, apoyado en promesas políticas y en la fría lógica del mercado de armas. El contraste entre ambos planos deja una sensación difícil de ignorar. Por un lado, un aparato desaparecido, una tripulación sin paradero claro y una investigación que avanza a paso de tortuga. Por otro, un liderazgo estadounidense que trata al F-35 como un producto exportable más, confiado ciegamente en que sus aliados sabrán usarlo correctamente. Cuando un gobierno es incapaz de evitar que un avión con potencia nuclear desaparezca de sus propias pantallas, simultáneamente, impulsa su venta a terceros países, la noción de responsabilidad queda seriamente dañada. La palabra decadencia deja de sonar a insulto y se acerca peligrosamente a la categoría de diagnóstico clínico. En medio de esa peligrosa ecuación se encuentra Japón, convertido en una plataforma de despliegue militar. En su territorio se levantan una quincena de bases estadounidenses. Su espacio aéreo se llena de aparatos que responden a mandos lejanos. Sus aguas son el escenario de vuelos de cazas con capacidad de portar bombas termonucleares y, cuando ocurre un incidente, las decisiones cruciales se toman muy lejos de Tokio. El episodio del F-35 revela también una profunda grieta en el sistema informativo global. Buena parte del periodismo dominante se limita a repetir la ficha técnica del avión. Se menciona el código 7700. Se trazan las posibles rutas, se enumeran las capacidades del aparato y se añade, casi como una nota marginal, que no hay noticias concretas sobre la tripulación desaparecida. Las cuestiones realmente delicadas quedan suspendidas en el aire. ¿Llevaba a bordo un tipo particular de armamento? ¿Qué misión justificaba la presencia de ese caza en esa zona concreta y en ese preciso momento? ¿Qué protocolos de seguridad se activan cuando un avión con capacidad nuclear entra en emergencia en un corredor aéreo tan sensible? Son preguntas que chocan contra un muro de silencio interesado. Mientras tanto, en el mismo texto se detalla con pasmosa precisión otro frente de conflicto. Se habla de las actividades del grupo de fuerzas Zapad en la lucha contra los vehículos aéreos no tripulados de las fuerzas ucranianas, con cifras, nombres y resultados concretos. Allí sí abundan los datos, como si hubiera temas sobre los que resulta cómodo profundizar y otros que conviene pasar por alto. Al final, el conjunto de elementos forma un mosaico revelador, código 7700, la desaparición sobre Japón, la capacidad de portar bombas B-61-12. La red de 15 bases estadounidenses en suelo japonés.
La venta seriamente considerada a Turquía y la confianza política en que esas armas no se usarán contra determinados aliados. Lo que se derrumba junto con la imagen del F-35 ha perdido en el Pacífico es la narrativa de control absoluto que Estados Unidos intenta sostener sobre su propio aparato militar. Entre los datos duros y las palabras vacías se abre una brecha que deja ver la crisis de un poder que juega al límite y que luego, cuando las cosas salen mal, se refugia en el silencio. Voz de la Patria Grande. Soy Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video.